En el capítulo 50 de nuestro curso bíblico hablábamos de algunos grupos religiosos y políticos que existían en los tiempos de Jesús. En esa ocasión veíamos el origen de los saduceos, escribas y fariseos. En este capítulo veremos otros grupos de la época como los celotes, los sacerdotes y los ancianos. El grupo de los celotes estaba formado por personas pertenecientes a la clase de los pequeños campesinos y de las clases más pobres de la sociedad. El radicalismo de los celotes provenía del deseo de expulsar a los dominadores romanos por medio de la lucha armada. Querían instaurar en Palestina un estado donde Dios fuera el único rey, representado por un descendiente de David, el Mesías. Los celotes estaban convencidos que rendirle culto y pagarle impuesto al emperador romano era una blasfemia contra Dios, único rey de Israel. Los celotes eran muy activos y los romanos y otros judíos los consideraban subversivos. Los celotes atacaban y mataban extranjeros y judíos sospechosos de colaborar con los romanos. Este movimiento político comenzó en el año 6 después de Cristo, donde hubo una rebelión dirigida por Simón el Galileo a causa de un censo impuesto por Roma. Fueron ellos los que tomaron el control de Jerusalén en la revuelta judía del año 67 al 73 después de Cristo, hasta que la ciudad fue retomada por los romanos que destruyeron el templo. El último refugio celote fue en la fortaleza de Masada y en el año 76 después de Cristo, tras el suicidio de sus defensores, los romanos recuperaron la ciudad de Jerusalén. Entre los discípulos de Jesús se encontraba algún celote, por ejemplo, Simón el Cananeo, también llamado el celote. Para el historiador Flavio Josefo, el uso del nombre celote describe a una secta o partido judío formado antes del año 66 a.C. Los celotes se sentían herederos de los macabeos, un movimiento judío de liberación que luchó contra el poder seleucida sobre Palestina. Otro de los grupos importantes en los tiempos de Jesús eran los sacerdotes. Israel era una auténtica teocracia. Los sacerdotes habían organizado a los judíos después del destierro de Babilonia, año 538 a.C. El sacerdocio era hereditario. Según la ley, solo podían ser sacerdotes los descendientes de Aarón, el hermano de Moisés. A los 20 años de edad, el hijo del sacerdote era presentado en el templo y después de comprobar la legitimidad de su nacimiento y no tener defecto físico, lo ordenaban sacerdote para ofrecer sacrificios, ejecutar ritos y servir en el templo. Los sacerdotes no enseñaban la ley. Este oficio era propio de los escribas. El sumo sacerdote era el jefe de todos los judíos de Palestina y del extranjero, responsable principal del templo, administrador, presidente del Sanedrín o Gran Consejo, y era el único que podía entrar en la parte más íntima, sagrada e importante del templo, llamada el Sancta Sanctorum. 3 veces entraba el sumo sacerdote un solo día al año, el día de la expiación o el Yom Kippur o día de la penitencia instituido por Dios. A partir del año 37 a.C., Herodes el Grande y luego los procuradores o gobernantes romanos tenían derecho a nombrar o deponer a los sumos sacerdotes. Otro grupo muy importante en la época de Jesús eran los ancianos.
Eran llamados senadores del pueblo y los encontramos con frecuencia en el Nuevo Testamento aliados a los sumos sacerdotes. La palabra anciano no se refiere a persona de más edad o viejos de Jerusalén. Los ancianos hacen parte del Sanedrín y eran los jefes de las familias más ricas e influyentes de Jerusalén. Son llamados también los notables del pueblo. Son la aristocracia seglar, los poderosos por el dinero que tenían, ya que eran los propietarios de grandes haciendas y los comerciantes más ricos. Son observadores en cuestiones de religión y se atienen estrictamente a la letra de la Escritura Sagrada. No todos los ancianos eran iguales en su pensar y proceder. Entre estos notables encontramos a José de Arimatea, Mateo 27, versículo 57.